pasamos al próximo y último de los diálogos que mantendremos en el día de hoy. Siempre lo convocamos para poder conocer cuestiones vinculadas a lo político y legal de nuestra provincia de Santa Cruz. Separen bien las palabras, político y legal. No vale el juego de palabras, no quiero que nadie haga un recorte ni un reel pecaminoso sobre lo que acabo de decir, pero queremos hablar sobre algunas cuestiones que lamentablemente pueden llevarse hacia ese juego de palabras que no queremos hacer en este momento. Javier, esto es él, es abogado, es un hombre que nos va a poder dar cuenta de lo que es, por ejemplo, este proyecto para ampliar el Tribunal Superior de Justicia, proyecto del que incluso hablamos la semana pasada con la diputada Adriana Nieto. ¿Cómo le va, doctor? Esto es él. Bienvenido, gracias por atendernos. De este lado, Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, del equipo periodístico de Radio Vanguardia, los saluda. ¿Todo bien? Hola, buen día, un gusto Buen día. saludarlo como siempre. Un placer. Todo muy bien. Bueno, queríamos conocer de su voz y sus siempre claras explicaciones cómo y en qué consiste este proyecto, qué tiene de positivo y cuál es el aporte que puede hacer dentro de lo que es el Poder Judicial, la posibilidad de ampliar el Superior Tribunal de Justicia. Sí, a ver, el proyecto se circunscribe a un punto en particular, que es el número de integrantes del Tribunal Superior. Actualmente son 5 y la pretensión es elevarlo a 9. La justificación que se hace, la he escuchado a Adriana Nieto en este aspecto, tiene que ver con cuestiones de funcionamiento, con el retraso de las causas. La verdad que entendemos que se trata de otra cuestión de fondo que también hay que tratarla, pero que tiene que ver con el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, pero no en relación a su número. Está bien, podemos discutir si es bueno que sean 5, que sean 9, que sean 3, si se organiza por tribunal o se organiza por sala, pero tenemos que partir de la base de que este Tribunal Superior actual que tenemos no está funcionando, y en eso tenemos que ser claros, no ha servido para garantizar un servicio de administración de justicia para la provincia de Santa Cruz, ni la protección de los derechos humanos, sino que da la impresión, por su historia, que en estos últimos 30 años ha servido más bien a intereses y a cuestiones vinculadas con la política. Los miembros que tiene hoy el Tribunal Superior de Justicia son referentes claros e identificados con el partido político que nos gobernó estos últimos 30 años, con el kirchnerismo. O sea, tenemos figuras como Basanta, que está ahí, que fue ministro de Gobierno, como René Fernández, que fue incluso apoderada del Frente para la Victoria, asesora legal y técnica de Kirchner. Tenemos a Mariani, que viene también de extracción política. Estos son los miembros del Tribunal Superior de Justicia, y yo creo que en esto se vincula el proyecto de ampliar el número de miembros, porque sabemos que las principales reformas en materia institucional que se intentaron fueron frenadas por el Poder Judicial. La reforma del Tribunal de Cuentas, sacaron una cautelar que la confirmó el Tribunal Superior de Justicia. Cuando se quiso reformar el Consejo de la Magistratura, también salió. Cuando se quiso poner en funcionamiento el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, también el Poder Judicial frenó estas reformas. Y es claro, cuando uno analiza el sentido político que se le puede interpretar a estas decisiones judiciales, advierte que trata de preservar un poder del kirchnerismo dentro del sistema judicial. Y en esto hay que ser claro, o sea, nosotros podemos justificar o analizar si es conveniente o no un tribunal de 5 o de 9 miembros, pero tampoco podemos analizarlo sin ver la real causa de la necesidad de esta reforma. ¿Qué me dice 9? Y bueno, yo lo que creo que es importante, nos fijemos cómo se seleccionan los miembros del Tribunal Superior, porque si hoy ampliamos el número de miembros a 9, bueno, pero tendamos a garantizar una justicia independiente e imparcial y que cumpla el servicio que está llamado a cumplir, no solo para conformar nuevas mayorías dentro del Tribunal Superior. O sea, no se trata de establecer, o solo eso, de establecer un equilibrio de poder. O sea, establezcamos juntamente con la reforma del número de miembros procedimientos de selección que incluyan una exposición pública de los antecedentes, por ejemplo,
o una participación ciudadana, que los ciudadanos o las ONG puedan hacer observaciones, audiencias públicas, donde tengan que los postulantes dar explicaciones de sus antecedentes y de por qué son adecuados para el cargo. Todo esto hoy no lo tenemos. También podríamos reglamentar mayorías especiales y agravadas para que lleguen ahí. Es muy fácil, con una mayoría simple, acceder a ser vocal del Tribunal Superior de Justicia, aparte con mayorías sobre representadas por la figura del diputado por pueblo. Entonces, podemos discutir, y yo creo que es necesario, y en eso hay un consenso entre todos los sectores que están cerca del Servicio de Administración de Justicia, que hay que cambiar este sistema judicial que no está funcionando, que así no nos sirve a nadie. Entonces, pero discutamos también no solo el número, discutamos cómo se lo designa. A mí me parece que es importante aprovechar esta oportunidad. ¿Quieren discutir el número de miembros? Bueno, discutan también cómo se los va a elegir a quienes van a ser vocales y que se los elija pensando en estas cosas. ¿Qué justicia queremos para los próximos años en Santa Cruz? La que tenemos hasta ahora no funciona. Bueno, ¿cuál es la que queremos en adelante? Por ahora podemos discutir esto. Después habrá que discutir otras cuestiones, como la estructura del Poder Judicial, si está bien la estructura que tenemos hoy de juzgados de familias, por qué no hay juzgados especializados laborales ni siquiera en las principales ciudades, por qué se somete a debate ahora en la legislatura la creación de juzgados administrativos de faltas cuando tenemos déficit en otras áreas. Bueno, hay varios temas que hacer en la justicia. Empezamos con el Tribunal Superior de Justicia, a mí me parece bien, estoy de acuerdo. Lo que digo es ampliemos ese debate hacia estos aspectos. Doctor, si hablamos de una conformación del TSJ que lo que busca es mantener el poder del kirchnerismo y llevándolo a las cuestiones políticas, ¿es entonces el Tribunal Superior de Justicia el principal opositor político al gobierno de Claudio Vidal? Bueno, yo no sé si el principal opositor político, lo que sí ha sido claro que en aquellas reformas estructurales el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia las ha detenido, y a mi criterio de un modo muy arbitrario. En mi opinión, pero me parece que no había fundamento para parar una reforma del Consejo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por ejemplo. Puede ser que haya algunas cuestiones opinables, si nos gusta o no, pero era una reforma que se adecuaba a parámetros constitucionales. Eliminado eso, bueno, se genera también la sospecha sobre los motivos por los cuales se frena. Y yo creo que sí, o sea, cuando uno mira quiénes son los que están allí, y bueno, tiene esta presunción de por qué actúa del modo en que lo hace. A mí me parece imprescindible avanzar en la reforma del Tribunal Superior. Se han hecho denuncias también y se han intentando juzgar y que rindan cuenta los vocales del Tribunal Superior, pero claro, para esto se necesitan mayorías agravadas en la Cámara, que hoy no las tiene nadie. O sea, hoy un juicio político que necesita pero para juicio 2 tercios, político más grave aún, se necesitan los 2 tercios, no la simple mayoría. Claro, 2 tercios. Para ingresar, mayoría simple. Para removerlo y examinar su conducta, 2 tercios. Ahí hay una suerte de falta de equivalencia. En otras constituciones o en la Constitución Nacional se necesitan 2 tercios para disponer un vocal en el tribunal, porque esto exige consensos amplios entre todos los sectores políticos. Uno no puede sacar la decisión política en la designación de estos cargos, que creo que también tiene que estar, pero tiene que procurar mecanismos que generen amplios consensos y también tiene que dar participación ciudadana en la selección. Cuando uno designa a un juez en cualquier instancia, por ejemplo en la Nación, si lo hemos hecho desde la Asociación de Abogados y de otras organizaciones, uno puede presentar observaciones o poder explicaciones a quien va a ser designado sobre por qué actuó de cual o de tal manera. Acá no hay opción en la legislatura para hacer eso cuando se designa a una de las máximas autoridades del Poder Judicial de la provincia. Simplemente lo propone el gobernador y la legislatura ratifica y refrenda. Ahora, doctor, esta situación de la fuerte impronta del kirchnerismo en el Tribunal Superior de Justicia, ¿es un caso análogo o es muy similar a lo que sucede, por ejemplo, al interior del Tribunal de Cuentas? Bueno, en el Tribunal de Cuentas pasa exactamente lo mismo. O sea, el diseño que se adoptó, ahora, bueno, hay una modificación sobre eso,
El diseño que se adoptó en el Tribunal de Cuentas era un sistema que se designaba a simple propuesta también del Poder Ejecutivo y lo ratificaba la Cámara con mayoría simple. Y un vocal por la minoría. Esto generó que había una mayoría afín al partido gobernante y un vocal que no tenía ningún peso dentro del tribunal, simplemente una visión casi observadora de la realidad de lo que pasaba. O sea que por ahí puede hacerse algo, pero a la hora de decidir y de votar, la decisión siempre es la mayoría. Y se garantizó tener una mayoría dentro del Tribunal de Cuentas. Eso fue muy negativo para la historia de la provincia, donde uno tiene la sensación de que se ha controlado muy poco. En la anteúltima sesión, hay cosas que se pueden hacer desde un solo lugar. Como quedó conformado el Tribunal de Cuentas hoy, hay 3 integrantes que tienen una fuerte vinculación con Unión por la Patria o Frente para la Victoria, porque ahora el vocal por la oposición lo designó Unión por la Patria, que está Karina Saúl, estaba y los otros 2 vocales, Matilde Morales, que era una referente y era asesora de Alicia Kirchner, y Romina Gaitán, que Romina Gaitán tenía un vínculo familiar directo con el ministro de Gobierno y hoy miembro del Tribunal Superior. Claro, eso le iba a decir. Si uno revisa el listado, hay, vamos a llamarle familiares, pero de Basanta, de Pablo González, hay una fuerte impronta del kirchnerismo en el Tribunal de Cuentas. Sí, yo remarco una cosa. La presidenta del tribunal, la puso después que renunció Ramos, o sea, lo denuncian a Carlos Ramos, le piden un juicio político, renuncia, se acuerda, se concede su renuncia, se va, y ahí designan a la presidenta del tribunal, que tiene afinidad con el gobierno provincial. Eso también hay que cambiarlo, tenemos que designar a los miembros del Tribunal de Cuentas con métodos objetivos. Tiene que ser un organismo técnico de control. Cuando yo estuve en el Tribunal de Cuentas, lo que hice fue proponer un sistema de concursos para acceder también al cargo de vocal, porque necesitamos gente técnica especializada con conocimientos muy particulares y no agentes políticos en el Tribunal de Cuentas. Si no, no va a funcionar. Aún así, yo rescato, la doctora Gabriela Castro presentó hace 2 sesiones un informe sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas en los últimos años. Lo presentó a la Cámara, el vicegobernador lo publicitó, pero había que hacer algo más con eso, porque lo que mostraba la doctora Castro era la omisión del deber de controlar por parte del Tribunal de Cuentas. Mostraba desde hace cuándo no se inspeccionaban ciertos municipios, desde hace cuándo no se emitían fallos respecto a determinadas entidades, el atraso que había con vialidad, con servicios públicos, con la Caja de Servicios Sociales, con la Caja de Previsión. Bueno, hay que exigir que rindan cuentas los vocales a cargo de esas jurisdicciones respecto a por qué se llegó a esa situación. No se trata solo de difundir públicamente eso, y es la legislatura la que tiene que pedir y exigir esa rendición de cuentas. Si no, vamos a permanecer siempre en la misma situación. Pero sí vale lo que hizo la presidenta del tribunal, que lo expuso ante el organismo que tiene que adoptar la decisión de qué hacer y exigir esta rendición a los vocales. Sí, siempre llamó la atención, no sé qué postura tiene usted, pero si hablábamos del trabajo del Tribunal de Cuentas, se miraba siempre hacia, entre comillas, el interior de la provincia, pero poco, incluso hasta el día de hoy, se evalúa cómo es el uso de gastos de la Municipalidad de Río Gallegos, por ejemplo. Claro, la Municipalidad de Río Gallegos tenía un atraso histórico muy grande respecto a las rendiciones. Inspecciones no tenía casi ninguna, claro, el año pasado cuando cambia el gobierno, ahí hacen una inspección. Bueno, está bien, se avanzó. Pero se necesitan un examen preciso de las cuentas que rindan y establecer mecanismos que brinden transparencia y que también que sean confiables frente a la ciudadanía. Por eso, más allá de las acciones que se hagan o no, yo siempre hago hincapié en las estructuras, porque lo que veía hoy, por ejemplo, con el fallo a nivel nacional de Cristina, en donde todo es opinable, algunos están de acuerdo, otros no, pero eso demuestra que en realidad nos tiene que poner en alerta sobre la falta de confianza que tenemos en las instituciones.
Hoy nuestro Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de Cuentas puede emitir fallos, formular cargos, hacer denuncias, y la verdad es que le creemos muy poco a esos organismos, desconfiamos de ellos, porque los funcionarios que vemos ahí, los mecanismos de selección de estos funcionarios, también desconfiamos y no garantizan que sean seleccionados en función de sus méritos o para cumplir una determinada función. Entonces se cae en el descreimiento. Podemos tener un fallo del Tribunal Superior y va a seguir siendo una cuestión jurídica opinable y cuestionable. Entonces, trabajemos sobre mejorar las instituciones. Y volviendo a lo que decías al inicio, es una oportunidad, me parece que hay que llamar y sumar a todos los sectores a esta discusión y ampliarla. No se trata solo del número de miembros, sino de cómo vamos a elegir a los vocales del Tribunal Superior. Muchas gracias, doctor. Como siempre, muy claro y bueno, me parece que es un buen punto en el que se debe estar atentos como ciudadanos en función de lo que merece y obedece a este trabajo que hay que hacer en el Tribunal de Cuentas y obviamente en el Tribunal Superior de Justicia, siempre augurando y procurando tener una justicia que sea verdaderamente independiente. Fuerte abrazo y buena jornada. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. El doctor Javier Stoessel hablando aquí con nosotros sobre, integrante de la Asociación de Abogados de la provincia de Santa Cruz, hablando siempre de cuestiones vinculadas con el derecho, con lo político y con esta situación de la que muchas veces no elegimos ser parte, o como ciudadanos en general, digo, ¿no? Al vecino común yo no sé si le interesa la conformación del Tribunal Superior de Justicia. Ahora, si le contamos que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia están seriamente emparentados, entre comillas, con el kirchnerismo, es preocupante. La pregunta que le hago al doctor